Hoy tengo la oportunidad de poner en conocimiento de mi gente el trabajo realizado en la Asamblea Nacional, en un contexto político adverso en el que no somos mayoría. A pesar de esto, se ha levantado altiva y con firmeza la voz de Morona Santiago. Artículo 83, numeral 11 de la Constitución. Son deberes y responsabilidades de todo ecuatoriano asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad. Desde que asumió las funciones de asambleísta en representación de Morona Santiago, Diana Atamaín, en cumplimiento a su plan de trabajo con decisión y firmeza, desarrolló las funciones de legislar y fiscalizar. Legislación. Como miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos, ha impulsado la propuesta de la CONAIE respecto de las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, con lo cual se reconoce la posesión de los territorios ancestrales y sus formas propias de organización y gobierno. Se asegura la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y de los pueblos en peligro de extinción. Ley 010. Diana Atamaín, como representante amazónica, insistió constantemente en el seno de la Comisión de Gobiernos Autónomos para que la Ley 010 y 047 mantenga su espíritu y vigencia total en el Código de Ordenamiento Territorial. Así se concreta de alguna manera el reclamo que los recursos del petróleo que fluyen desde la Amazonía se reviertan mínimamente a su lugar de origen y atiendan en algo las múltiples necesidades. Diana Atamaín apoyó decididamente varios proyectos de ley, como por ejemplo, proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, proyecto de ley que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, reforma a la Ley Minera, reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, reforma a la Ley de Hidrocarburos. Presentó observaciones a la Ley de Educación General, a la Ley de las Culturas, a la Ley del Deporte, Ley de Servicio Público y a la Ley de Seguridad Social referente al artículo 234 relacionada con el alza de pensiones a los jubilados. Proyectos de resolución. Presentó el proyecto de resolución para que se investigue las acciones que motivaron la resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones sobre la terminación del contrato de concesión de la frecuencia de Radio Arután. Apoyó al proyecto de resolución exhortando a Rafael Correa se retome el preacuerdo de fideicomiso con el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas sobre la iniciativa Yasuní-ITT. Proyecto de resolución rechazando la extracción de petróleo de la zona considerada como intangible, como una exigencia ética y de sobrevivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Fiscalización. En el ámbito de la fiscalización, la asambleísta amazónica ha denunciado y combatido públicamente los actos de corrupción del actual gobierno. Votó a favor del juicio político al ministro fiscal Washington Pesantes y respaldó las iniciativas de fiscalización al exministro de Transporte y Obras Públicas, así como al ministro de Electricidad y Energías Renovables. Fiscalizó al ECORAE para que cumpla con los vuelos de acción cívica y al Banco Nacional de Fomento para que amplíe su cobertura en el sector rural de su provincia y está vigilante para que las instancias del Ejecutivo atiendan a los cantones fronterizos y se cumpla con los programas del Bono Solidario y Aliméntate Ecuador a cargo del MIES. Solicitó la comparecencia de la ministra del Deporte, Sandra Vela, a la Comisión de Fiscalización para que explique el porqué del abandono de la infraestructura deportiva de Morona Santiago contratada para los Juegos Deportivos Nacionales Macas 2008. Remitió oficio al Contralor General del Estado, mediante el cual se le hace conocer de presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción del puente colgante vehicular sobre el río Tutunangosa, ubicada en la parroquia Guambi del cantón Sucúa. Presencia en los medios. Diana Atamaín fue la voz de Morona Santiago en los medios de comunicación,
Denunció, por ejemplo, las desventajas que existen en el proyecto de ley de aguas. ¿Cuáles son aquellos que han sido eliminados y que desde el punto de vista del sector y del movimiento indígena al que usted representa debieron incorporarse y han sido eliminados? Aquellos artículos que sancionan a aquellas empresas que contaminan fuentes de agua, pero básicamente eliminaron o modificaron el artículo que tiene que ver que se da la posibilidad de dar concesiones mineras donde hay fuentes de agua. Al inicio se planteaba o estaba recogido de tal manera que se protegía a un cierto número de hectáreas para que el trabajo de las empresas mineras no afecte a estas fuentes de agua. Y otro punto es, la ley no contempla parámetros que nos garanticen la desprivatización del agua. Se refirió al Código de Ordenamiento Territorial, denunciando que las expectativas y aspiraciones del movimiento indígena no se vieron plasmadas en un 100% a partir de la elaboración de la Constitución de Montecristi. Exigió que en la Ley de Comunicación debía incluirse porcentajes a los que podrán acceder los sectores públicos, privados y comunitarios. De que la distribución del espectro radioeléctrico sea de forma equitativa y justa para todos los sectores, tanto para el sector privado, determinar en qué porcentaje se asignará al sector privado, al sector público y al sector comunitario. Yo creo que eso es democratizar. Mire, en todas las leyes nosotros, el bloque Pachacutic, hemos estado levantando la voz para decir de que es importante que tanto el agua, el uso de los recursos naturales, todo se hable de una redistribución. Fue defensora de Radio Arutan, denunciando que el Ejecutivo se empeña mediante ilegalidades coartar la libertad de expresión del pueblo shuar. Justificó el levantamiento indígena por el incumplimiento del gobierno a una verdadera agenda legislativa. Denunció el doble discurso de Rafael Correa sobre la iniciativa Yasuní ITT. ¿Por qué razón a todo el país no le convendría? Bueno, primero porque se trata de que en esta zona, en el Parque Nacional Yasuní, que es una zona de reserva, habitan pueblos, habitan seres humanos y no les consideremos como museos vivientes, consideremos de que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas oportunidades que cualquier ciudadano ecuatoriano. Ese es el principio básico de nuestra lucha para proteger Yasuní y no permitir la explotación petrolera. Exigió la renuncia del ministro fiscal por la poca efectividad para combatir la corrupción en el país. Y creo que frente a estos testimonios tan contundentes y de tanta vergüenza para el país, no hay otra opción que censurar y votar a favor del juicio político. ¿Es la tesis que ustedes van a mantener entonces? Esa es la que nosotros mantendremos. Ahora más que nunca el fiscal debe renunciar para hacerle un favor muy grande al presidente de la República. Un trabajo arduo desarrollado durante estos meses en la Asamblea Nacional, pero con la satisfacción del deber cumplido. Ustedes valorarán mi primer año de representación en la Asamblea Nacional. Aspiro continuar siendo la depositaria de su confianza, ya que seguiré trabajando con verticalidad, transparencia, iniciativa y decisión, y sobre todo haciendo escuchar la voz de Morona Santiago a nivel nacional.